esta segunda parte de la función cuadrática vamos a ver dos temas, desplazamientos y raíces. Los desplazamientos, algo de eso ya comenzamos a ver en la entrega anterior cuando vimos algunos ejercicios. En el apunte que les pasé dice que a veces es fácil obtener el gráfico de una función cuadrática a partir de la parábola y es igual a x al cuadrado. ¿Sí? Esa es una parábola simple de analizar. Ese es el gráfico, ¿sí? Bueno, entonces ahí en el apunte aparece este ejemplo. Dice que vamos a ver el gráfico de x al cuadrado más 2. ¿Qué significa eso? Que a la anterior, que era igual x al cuadrado, se le suma 2. Ese 2 que aparece ahí, lo que me está diciendo que, a diferencia de que era solamente x al cuadrado, a cada punto yo le sumo 2. ¿Eso qué hace? Que cada puntito va a ir 2 para arriba. ¿Sí? De todos los puntos de la parábola van a ir 2 para arriba. Eso genera que la parábola esté desplazada hacia arriba. O sea, es la misma parábola que x al cuadrado, pero desplazada 2 unidades hacia arriba. Ahora, ¿qué sucede cuando el x al cuadrado, en vez de sumarle 2, le restamos 1? Bueno, va a pasar algo similar a lo anterior, solo que ahora en vez de subir va a bajar, porque se le está restando. ¿Y cuánto va a bajar? Una unidad. O sea, cada puntito de la parábola va a estar disminuido en 1, lo que va a dar como resultado que la parábola va a estar desplazada hacia abajo. Y ese es el desplazamiento vertical. Algo parecido pasa con la función donde a la x, que está dentro del cuadrado, se le suma o se le resta un número. Nuevamente tomamos como referencia la parábola y igual x al cuadrado, pero esta vez el desplazamiento va a ser horizontal. Y en el primer ejemplo, que dice x más 2, la parábola va a sufrir un desplazamiento horizontal, pero hacia la izquierda de 2 unidades. Ahí va a quedar la parábola. ¿Sí? Ahí presten atención y tengan cuidado. En este caso, cuando es positivo, el desplazamiento es hacia la izquierda. Y cuando es, como es el caso del segundo ejemplo, o sea, x menos 3 al cuadrado, ese menos 3 me indica un desplazamiento hacia la derecha 3 unidades. O sea, la parábola va a estar ahí. El otro tema que es importante es la ordenada al origen, que es el mismo concepto que habíamos estudiado en las rectas. Y es lo que ocurre cuando x es igual a 0. Entonces, fíjense ahí en la función, lo que se hace es a x se le da el valor 0, se hacen los cálculos en ese ejemplo y dio 5. Gráficamente, ¿qué sería? El valor de la ordenada al origen es el punto donde la curva corta al eje de las y. Sería ese puntito verde ahí, que está en el 5. ¿Ven? Como dice 5, bueno, esa es la ordenada al origen. Es el cálculo que dio cuando hicimos x igual 0. Y el otro tema que es súper importante, que lo vamos a desarrollar una parte en este video y otra parte dentro de 2 semanas, cuando les entregue otro video, es este. Fíjense que la raíz es lo que resulta de aplicar la siguiente ecuación. Esa que está ahí en el ejemplo dice que la función era x menos 3 al cuadrado menos 4 y lo que se hace es se iguala a 0. O sea, en las raíces son aquellos valores de x que hacen que la función sea 0. ¿Sí? Bueno, ahí a continuación hay una forma de resolver. Léanlo si lo entienden bien y si no lo entienden no se hagan problema porque, como les decía, en el próximo video vamos a ver cómo se calculan las raíces. Ahora me interesa que ustedes puedan interpretar lo que son las raíces, ¿sí? Entonces, las raíces son aquellos valores de x que hacen que la función sea 0. Por eso planteamos esa ecuación. Bueno, ahí se hacen algunos cálculos y se llega a esta conclusión. X igual 5, x igual 1.
Esos son dos valores que si yo los reemplazo en el lugar de la x, hacen que la función sea 0. En el gráfico, ¿dónde están ubicados esos puntos? Ahí. Fíjense que son los puntos donde la x corta al eje, perdón, donde la función corta al eje de las x. ¿Se acuerdan que la ordenada al origen era el punto donde la curva corta al eje de las y? Bueno, las raíces son los puntos donde la curva corta al eje de las x, porque en esos puntos el valor de x, perdón, el valor de y es 0. Ahora, puede ser que nos dé tres formas distintas las raíces. Por eso dice que no siempre pasa como la de recién, que tenemos dos puntos. Fíjense, en este caso, en este ejemplo, hay la raíz, o mejor dicho, hay dos raíces. Son esos dos puntos. Pero puede pasar que tenga una sola raíz. Por ejemplo, fíjense, si la parábola es así, ¿en cuántos puntos corta al eje de las x? En uno solo, que es ese ahí. Entonces, esa es una parábola o una función cuadrática que tiene una sola raíz. Pero también puede pasar que tengamos una parábola así. Fíjense que esa parábola no corta en ningún punto al eje de las x. Eso significa que esa parábola no tiene raíces. O sea, no va a haber ningún valor de x que va a hacer que la función sea 0. Después de la teoría yo les di este ejercicio. Hay que completar la tabla con todo lo que aprendimos hasta acá. Yo voy a hacer el primero para que ustedes vayan viendo cómo se hace. Tomamos el punto A, esa primer gráfica. Fíjense que en la primera columna dice ordenada al origen. Tengo que ver dónde está la ordenada al origen. Ya hemos visto que la ordenada al origen es el punto donde el gráfico corta al eje Y. Sería ese puntito verde que está ahí. ¿Cuánto vale Y en ese punto? Menos 4. Entonces la ordenada al origen es menos 4. Ahora vamos a las raíces. Dijimos que las raíces son aquellos puntos donde la curva corta al eje X, que son esos dos puntitos rojos. ¿Cuáles son los valores de X en esos puntos? Bueno, en uno vale menos 2 y en el otro vale 2. Entonces las raíces son así. X igual menos 2, X igual 2. El siguiente punto que me pide, eje de simetría. Ya hemos visto lo que es el eje de simetría. Lo trazamos, ahí está. Bueno, y la ecuación, ¿se acuerdan que era siempre x igual un número? Y ese número es por donde corta el eje de simetría, a la x. Y en este caso es el 0. Entonces el eje de simetría es x igual 0. Luego vamos a las coordenadas del vértice. Las coordenadas del vértice coincide con el puntito que teníamos antes de la ordenada al origen, que ahora yo lo marqué como azul ahí, ¿sí? O sea, las coordenadas del vértice van a estar dadas por las coordenadas del puntito azul. ¿Cuánto vale para x? Si vamos desde ese puntito azul hasta el eje x, me da 0. Y en el eje y, ¿cuánto es? Menos 4. Entonces, las coordenadas del vértice van a quedar menos 0, perdón, 0 menos 4. Bueno, de esa manera ustedes completan los otros gráficos. Así hacen el análisis. Puede ser que haya algún gráfico que no tenga raíces. Entonces, ahí donde dice raíces, ponen no tiene.